Saludo cordial, estimado amigo. En el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica que fue declarado en La Guajira, el gobierno nacional entregará mediante su entidad Prosperidad Social transferencias monetarias no condicionadas a la comunidad indígena Wayúu. Las entregas se harán después de finalizadas las elecciones en octubre y tendrá un valor único de 500,000 pesos. Tendrá 2 etapas. La primera será para 27,000 familias ya identificadas y la segunda a cerca de 3,000 familias que pasen el proceso de verificación. Veamos la rueda de prensa, donde la doctora Joana Cubillos, directora de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social, explica en qué consiste Transferencias Renta Wayúu. Por favor, prestemos la debida atención. Vamos entonces con la información. Bueno, muy buenos días a todos y todas. De nuevo, muchas gracias por atender este espacio, esta convocatoria de Prosperidad Social. Hoy queremos hacer un anuncio muy importante para la comunidad Wayúu en La Guajira. A partir de la emergencia decretada a través del decreto 1085 de julio, en donde se declara una emergencia en La Guajira, el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, inicia una serie de acciones y estrategias para mitigar los efectos de esa emergencia. A raíz de eso, Prosperidad Social, hoy en cabeza la doctora Laura Sarabia, inicia la implementación de una transferencia no condicionada para aquellas familias Wayúu de La Guajira que tengan niños y niñas en primera infancia y madres gestantes. Esta transferencia tiene como objetivo que tengan recursos para acceder a una canasta básica de alimentos y con ello mitigar esa situación de desnutrición y de hambre que se presenta en el departamento. Es una medida que va a largo plazo, porque este primer paso es la transferencia no condicionada, pero estas familias van a ingresar a tránsito a renta ciudadana y posteriormente a renta ciudadana. Así que es una medida pensada a largo plazo para efectivamente acompañar a estas familias en esta situación para que puedan superar estas dificultades inicialmente monetarias, porque el recurso les va a permitir, como les digo, la compra de alimentos, pero a mediano y largo plazo vamos a hacer un acompañamiento para que puedan adquirir y generar capacidades dentro de sus contextos, dentro de su entorno, respetando sus costumbres, sus creencias, y que a largo plazo puedan tener un recurso para mantenerse con sus familias y así evitar y mitigar estas situaciones de muertes por desnutrición que se han visto tanto en La Guajira y poder aportar pues al pueblo Wayúu. Así que la transferencia será de 500,000 pesos para cada familia. Esta transferencia también se crea con el objetivo de superar esas situaciones legales que existen frente a los programas actuales de prosperidad social, que tenemos 4: Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Compensación de IVA y Tránsito a Renta Ciudadana. Colombia Mayor pues atiende a adultos mayores, no podría atender esta población, al igual que Jóvenes en Acción, que atiende jóvenes. Y la salida era Tránsito a Renta Ciudadana. Sin embargo, Tránsito a Renta Ciudadana tiene en su momento una restricción, y es que no se pueden hacer inscripciones por época electoral, y adicionalmente es un programa condicionado. Así que la medida se pensó para cubrir a todas las familias en La Guajira, las familias Wayúu, y por ello esta transferencia va a llegar a aquellas que no estén en Tránsito a Renta Ciudadana, lo que les va a equiparar esa transferencia que están recibiendo y a largo plazo poderse mantener en el programa. Entonces no sé qué otras... ¿Alguna pregunta? ¿Están incluidos los Wayúu venezolanos? Se van a incluir a todos los Wayúu que tengan identificación debidamente expedida en Colombia. Es decir, que si tienen un documento legal, van a poder incluirse en el programa. ¿Cuál es el total de Nosotros estamos estimando, según el censo y según los cálculos que hicimos, que vamos a atender a 30,000 familias, de las cuales ya hemos identificado 27,000 a través de una gran base que hemos creado en Prosperidad Social, una gran base donde están registros del Ministerio de Salud, del ICBF, de la Unidad de Víctimas y de los propios programas de Prosperidad Social que atienden comunidades indígenas. En las 3,000 familias que nos faltan, vamos a hacer unas búsquedas que empiezan la próxima semana, y que precisamente este espacio es invitar a todas las autoridades para aquellas que aún no han conversado con nosotros se acerquen y podamos identificar a todas las familias. Vamos a empezar por la Alta Guajira, por Uribia, vamos a estar en 4 corregimientos de Uribia, vamos a bajar a Manaure, después vamos a ir a Maicao, a Riohacha y vamos a seguir hacia la parte ya sur,
recorriendo todo el departamento, recogiendo la información de esas familias que no hemos identificado en esa gran base, porque sabemos que hay un rezago en censos indígenas. ¿Cuánto va a ser la inversión total? De 15.000 millones de pesos, que pues es a favor a cada familia de 500.000 pesos. En todo caso, pues en la medida que vayamos identificando familias, pues nosotros vamos actualizando nuestra base y pues estas familias van a pasar también por un control de depuración de información, ¿no? Revisión con registraduría, supervivencia, es decir, vamos a garantizar que estén llegando efectivamente a las familias que corresponden en el marco de esta emergencia. Una pregunta, por lo que ustedes habían dicho inicialmente, el tránsito de renta ciudadana era precisamente que estaban focalizados en madres cabeza de hogar y en población indígena y además en municipios donde había desnutrición. Y La Guajira cumple por lo menos dos de esas condiciones. ¿Estas familias estaban ya en la base de datos o son nuevas familias? Son nuevas porque Tránsito a Renta Ciudadana fue una estrategia que el gobierno este año determinó para ir hacia Renta Ciudadana y utilizó la información que tenía registrada de los años 2021 y 2022. Estas familias en esos años no se registraron, es decir, que lo que estamos haciendo es precisamente vinculando a toda esa población que requiere la atención de este tipo de programas y que por la falta de esos censos no ha podido ser vinculada. Y este ejercicio precisamente, y esta es una noticia que también queremos darle a todas las comunidades indígenas, a todos los pueblos, es que nos va a servir de referencia para salir a buscar el resto de familias que requieren de la atención de los programas de prosperidad social y que por la situación, como les digo, de los censos que no siempre están actualizados o no tienen suficiente calidad del dato, no han podido ser vinculados a los programas de prosperidad social. ¿Cuándo sería el primer pago? El primer pago se está estimando que sea después de elecciones, es decir, la primera semana de noviembre. Joana, nos piden los periodistas que están conectados desde La Guajira, que tuvieron problemas de conexión, que si les puede repetir la primera parte de qué se trata la renta Guayú. Claro que sí. La renta Guayú es la respuesta del gobierno nacional, cabeza del señor presidente, y desde Prosperidad Social, con el liderazgo de la directora Laura Sarabia, para mitigar el impacto que tiene en este momento la emergencia declarada en La Guajira ante las situaciones que el mismo decreto expone, entre ellas la desnutrición agravada que hay en esta zona. Así pues, nosotros lo que estamos haciendo es buscando a todas las familias guayú que no están dentro de los programas de prosperidad social, específicamente en Tránsito a Renta Ciudadana, para que puedan recibir una transferencia no condicionada de 500.000 pesos y que a largo plazo van a poder estar vinculadas en Tránsito y en Renta Ciudadana, lo que les permitirá pues superar esa situación monetaria inicialmente para la compra de alimentos y a largo plazo generar capacidades para que puedan tener un sostenimiento con sus familias. ¿Cómo va a ser el pago? Es decir, ¿por qué medio? ¿Va a ser en efectivo? ¿Va a ser a través del Banco Agrario? ¿Cómo va a ser todo ese proceso? Precisamente parte del ejercicio que estamos en este momento realizando es ese análisis de cuál es la mejor manera de llegar a estas zonas. ¿Por qué? Porque no en todas hay digamos, esa capacidad de llegar a los puntos de pago y hay que hacer cajas extendidas, por ejemplo, o en algunas zonas es mucho mejor llegar con el producto financiero o con el efectivo. Entonces, justamente el equipo técnico y Prosperidad Social está en análisis del tema, que justamente la doctora Laura en estos días lo anunció, que estamos haciendo como todas esas exploraciones para ver cuál es la mejor manera de llegar con esta renta que también nos permite dar ese paso hacia el 2024 de cómo va a funcionar Renta Ciudadana. Ustedes dicen que es un pago único, empieza en noviembre, es decir, ¿tendrá dos pagos de 250.000 o cómo se...? No, las familias van a recibir su primer pago en noviembre de 500.000 no condicionado. Y como el decreto nos dice que esas familias inmediatamente entran a Tránsito a Renta Ciudadana, en diciembre van a recibir su segundo pago de 500.000 pesos y entran a Renta Ciudadana. Es decir, que el próximo año podrán ser beneficiarios de la transferencia de Renta Ciudadana. Perfecto. Bueno, acá nos hacen una pregunta de Radio Única del Cesar. Dice, ¿existe un mecanismo de seguimiento a la transferencia para que garantice el aprovechamiento del recurso? Nosotros hacemos una serie de estrategias en territorio acompañados con las comunidades indígenas, porque aquí hay que hacer una precisión, es que nosotros hemos tenido unos diálogos previos con ellos, respetando precisamente esos espacios que ellos tienen y respetando sus usos y costumbres. Hemos trabajado esta transferencia conjuntamente. Precisamente las salidas a territorio son acordadas con ellos, dónde vamos a estar, en qué puntos vamos a hacer las convocatorias, y también con ellos estamos trabajando lo que son los planes comunitarios étnicos, en donde lo que hacemos es promover precisamente que este recurso se utilice para el fin que se está entregando,
crear ecosistemas alrededor de la transferencia, es decir, que en los días de los pagos hayan mercados, que hayan los mismos economías populares de la zona, las economías locales que se muevan alrededor de la transferencia y que las familias pues le den buen uso al recurso que se les está entregando. Tenemos otra pregunta de Sopetran Estéreo en Antioquia, nos dice, ¿van a extender el programa a otras comunidades indígenas o afros del país? El decreto de emergencia fue para La Guajira, es decir, que esta transferencia no condicionada es específicamente para las familias guayú que estén en La Guajira. No obstante, este ejercicio nos va a permitir trabajar en renta ciudadana para llegar aún más a hogares indígenas en Colombia, que ha sido siempre el llamado de poder estar y participar en los programas de prosperidad social. Nos hacen otra pregunta de Bugalagrande Estéreo, dice, ¿cuál es el criterio de selección de las familias beneficiarias? Son hogares guayú de La Guajira que estemos identificando a través de la gran base, como les decía, la construimos a través de los registros del Ministerio de Salud, con toda la información que ellos recolectan con sus jornadas que realizan en territorio, el ICBF con las búsquedas y con la intervención que hace a estos hogares, la unidad de víctimas que también tiene una estrategia en territorio. Nosotros desde Prosperidad Social también hacemos uso de nuestras propias bases que hemos recolectado con el tiempo población indígena, y ahora con la búsqueda en territorio pues vamos a estar de la mano con las autoridades indígenas recolectando la información, así que digamos que todo el tiempo estamos trabajando de la mano de las autoridades, y esta gran base también se llevó a la mesa guayú, se llevó a unos espacios de diálogo que tenemos, les contamos cómo se había construido y ellos estuvieron, digamos, de acuerdo de la manera como nosotros habíamos elaborado la base, porque precisamente contiene información que es cierta y fiable para determinar que son hogares guayú. Con esta transferencia monetaria, la comunidad guayú podrá acceder a la canasta básica de alimentos y contribuirá a mitigar la grave vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas de primera infancia. No siendo más, sigan siendo felices. Este servidor les dice, hasta la próxima.